Guatemala vuelve a derrotar y con categórico 3-0 somete a Costa Rica y se queda con el quinto lugar del Panamericano de Voleibol Sub-23 masculino. Un saludo a todos, yo soy Almero Chapín y en este video vamos a hablar de esta victoria de Guatemala, en la que es cierto, después de varias jornadas, de varios partidos, y cómo Guatemala y Costa Rica volvieron a enfrentarse nuevamente, eso lo vamos a dejar para otro video, porque vale la pena hablar y analizar eso. Pero hoy quiero hablar de la victoria de Guatemala, en la que estaba en disputa no el primer lugar, no una clasificación hacia un mundial, pero siempre está en disputa el orgullo por ser la mejor selección centroamericana de voleibol. De todo esto y mucho más hablaremos a continuación. Si te gusta este contenido, no olvides de comentar, darle like y sobre todo suscribirte a este canal. Y ya sin más que agregar o decir, comencemos. Guatemala y Costa Rica volvían a medirse en el Panamericano, donde habían compartido en fase de grupos, y en esa ocasión Guatemala había logrado ganar el partido 3-1, logrando a su clasificación a los cuartos de final, pero que después de un largo recorrido en la que ambas selecciones tuvieron que recorrer, dicho sea de paso, hoy el destino los puso nuevamente para disputar quién se quedaba con el borde, la que separaba entre estar en semifinales o no. Y el partido tuvo toda la adrenalina necesaria, pero marcando desde un momento, o al menos así lo presentía yo, porque estuve viendo todos los partidos y Guatemala partía con cierto favoritismo, tomando en cuenta los recientes resultados que ambas selecciones habían obtenido previo a este duelo. Costa Rica pasó apuros para ganarle a Belice 3-2, mientras que Guatemala venía de arrollar a Surinam en 3 sets, y con esos antecedentes se presentaba el partido. Las dos escuadras empezaron con todo, como se espera que sea un clásico centroamericano, en las que por momentos Guatemala tomaba la ventaja de 2 puntos, Costa Rica lograba reducir la distancia, o incluso también en promedio por 2 puntos se lograba ir al frente, y Guatemala rápidamente lograba reponerse, y esa fue la tónica de los primeros 2 sets, en las que Guatemala tuvo mayor estirpe y sobre todo supo concretar las jugadas en las que contuvo los remates de los ticos, y la contraofensiva guatemalteca le permitió devolver con fuertes remates y finalmente sacar el primer set 26-24, y la misma tónica comenzó también con el segundo set, en la que las dos escuadras intentaron imponer su estilo de juego, en la que no había un claro favorito, pero finalmente fue Guatemala, en la que después de estar un 19-19, muy equilibrado el partido, Guatemala logró, eso sí, aprovechar los errores en los saques que los ticos estuvieron cometiendo a lo largo de estos 2 primeros sets, y aquí rompió la paridad para que Guatemala se fuera al set point con diferencia de 3 y finalmente lograra certificar el segundo set a su favor 25-22. Y aquí donde yo quiero entrar, porque comenzaba el tercer set, en la que Guatemala tenía todo para liquidar a los ticos, y Costa Rica, que comenzó incluso también con el mismo ímpetu, intentando imponer su ritmo, y me tuve a bien mostrar un poquito los marcadores de cómo lo que voy a narrar a continuación se terminó dando, y por supuesto le terminó favoreciendo a Guatemala. Partido cerradísimo el tercer set. Guatemala se iba al frente 3-2, una diferencia de nada, restando mucho por disputarse en el set. Costa Rica, como lo venía diciendo, lograba también equilibrar y por momentos buscar irse en ventaja, y lo lograba porque ese 2-3, mejor dicho, ese 3-2 en contra, lo lograba voltear y ponía 3-4 a favor de ellos. Y ojo, atención con lo que ustedes están viendo en estos momentos, porque ese fue el último intento de los de rojo para irse al frente. Y Guatemala empezó con una fuerza que le noté desde un principio y que hizo que mentalmente sacaran los primeros 2 sets a favor, y que en ese momento
se comenzaba a derrumbar el equipo costarricense. Guatemala empezó a anotar y empezó a anotar fuertes remates e incluso contenía los fuertes remates de ellos, y Guatemala empezaba a marcar diferencia, y eso el entrenador de Costa Rica lo notó, y al primer tiempo fuera que solicitó, Guatemala le había dado vuelta y sacaba ventaja de 3 puntos para irse 7-4, en lo que de nada les sirvió a los costarricenses, que se miraban muy cansados, se miraban que ya no tenían las mismas fuerzas, y eso Guatemala lo aprovecha muy bien para que después de esto Guatemala amplió aún más la ventaja, incluso llegó a sacarle una ventaja de 9 puntos, y Guatemala se ponía ya al frente 13-4, es decir, si entienden este deporte, Guatemala había anotado los últimos 10 puntos consecutivos de este set, y Costa Rica no encontraba por dónde, porque eran errores en saques, no podían contener los remates, o simplemente ya no tenían defensa que bloqueara los fuertes remates de los guatemaltecos, y esto marcó el desenlace del partido, porque esa victoria, mejor dicho, esa ventaja de 10 puntos que por momentos se llegó a dar, Guatemala ya no la perdió. Y solo fue cuestión de que transcurrieran los puntos, y que sí, por momentos Costa Rica pues anotaba, pero ya solo era la inercia de un partido, y en la que finalmente le permitió a Guatemala cerrar este tercer set, liquidar con un 3-0 a los ticos, que vieron cómo sus esperanzas de pelearle a Guatemala se esfumaron muy temprano en este set, producto del sobreesfuerzo que les tocó ante la selección de Belice. Y aquí quiero decir algo. Son rivales, y por qué es importante, y por eso, ¿por qué hago yo este video? Si bien es cierto, Guatemala lo que logra es el 5º lugar, y es porque después de este campeonato panamericano, se van a venir en septiembre, en pleno mes mundialista, se va a venir el campeonato centroamericano sub-23, en donde nuevamente volveremos a vernos las caras, y en donde esperemos que Guatemala logre mantener e imponer su paternidad sobre Costa Rica y sobre el resto de Centroamérica, y que un mes después, en octubre, serán los Juegos Centroamericanos, donde el Domo, que fue testigo de este 3-0 de Guatemala sobre Costa Rica, volverá a ser la sede, y en la que esperemos que Guatemala vuelva a ratificar su dominio en Centroamérica, y que pueda ganar una nueva medalla de oro para el voleibol de Guatemala. Soy Mayra Chapín, y nos vemos en el próximo video.